Escucha con atención, porque lo que voy a decirte ahora podría salvar tu alma de la perdición eterna y tu vida del abismo en el que estás a punto de caer sin siquiera saberlo. Hay una verdad oculta en las montañas sagradas que los antiguos conocían y que hoy hemos olvidado completamente. Una verdad tan poderosa que cuando la descubras jamás volverás a ser la misma persona, jamás verás el mundo con los mismos ojos ciegos con los que has caminado hasta este momento. Esta verdad tiene el poder de transformar tu fe de cenizas frías en fuego abrasador, de convertir tu duda paralizante en certeza inquebrantable, pero solo si estás dispuesto a escalar la montaña más alta de tu propia existencia y enfrentar cara a cara la gloria que te aterra tanto como te llama. Hola, soy Benjamín, y hoy vamos a adentrarnos juntos en uno de los momentos más extraordinarios y reveladores de toda la historia bíblica, un evento que se encuentra registrado en Mateo capítulo 17, la transfiguración de Cristo en el monte. Ese instante sobrenatural, donde el velo entre el cielo y la tierra se hizo tan delgado, que 3 hombres comunes pudieron ver con sus propios ojos la gloria divina manifestada en carne humana. Antes de que entremos de lleno en esto, si tú, como yo, crees que hay un poder superior, una luz más allá de la oscuridad, te invito a que dejes tu me gusta ahora mismo. Es un acto sencillo, una declaración de tu fe sin palabras, un pequeño sí a Dios en medio del ruido. Ese simple gesto es tu manera de decir que crees, que confías, que sabes que hay algo más grande que tú esperándote en la cumbre de tu propia montaña. Imagina por un momento que eres Pedro, Santiago o Juan, caminando detrás de Jesús mientras sube por las laderas escarpadas de un monte alto, probablemente el monte Hermón, según muchos estudiosos, una montaña que se eleva majestuosa sobre el paisaje de Galilea. Tus piernas arden del esfuerzo, el sol pega fuerte sobre tu cabeza y no tienes idea de por qué el Maestro te ha pedido que lo acompañes a este lugar apartado. ¿Has visto milagros? Sí. ¿Has visto a los ciegos recuperar la vista, a los paralíticos caminar? ¿Has visto panes multiplicarse y tormentas calmarse con una palabra? Pero nada, absolutamente nada podría haberte preparado para lo que estás a punto de presenciar. El Evangelio de Mateo nos dice que Jesús se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. No estamos hablando de un brillo suave o una luminosidad agradable. Estamos hablando de una gloria tan intensa, tan abrumadora, que estos 3 pescadores rudos y curtidos por el trabajo duro quedaron completamente sobrecogidos. Y entonces aparecen Moisés y Elías, los gigantes de la fe del Antiguo Testamento, conversando con Jesús sobre su partida que estaba por cumplirse en Jerusalén, sobre su muerte y resurrección que cambiarían el curso de toda la historia humana. Pedro, en su humanidad tan relatable, tan parecida a la nuestra, no sabe qué hacer con tanta gloria y propone construir 3 enramadas, 3 refugios, como si pudiera capturar y domesticar lo divino. Pero entonces viene la nube, esa nube luminosa que era el símbolo de la presencia misma de Dios en el Antiguo Testamento, la misma que guió a Israel por el desierto, y de ella sale una voz que dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Y los discípulos caen sobre sus rostros aterrorizados, completamente abrumados por la presencia del Padre Eterno. Ahora bien, tú podrías preguntarte qué tiene que ver esta historia antigua con tu vida moderna, con tus luchas diarias, con tu batalla por mantener la fe en un mundo que parece diseñado para sofocarte espiritualmente. La respuesta es absolutamente todo, porque cada uno de nosotros está siendo llamado a subir nuestra propia montaña de transfiguración,
a dejar atrás el valle de la rutina y la mediocridad espiritual para encontrarnos cara a cara con la gloria de Dios en nuestras propias vidas. Vivimos en una época donde el ruido es ensordecedor, donde las distracciones son infinitas, donde tu atención está siendo disputada por 1000 voces diferentes que te gritan desde tus pantallas, tus redes sociales, tus preocupaciones financieras, tus relaciones rotas, tus sueños aplazados. Estás cansado, lo sé. Estás exhausto de intentar mantener todas las piezas de tu vida en su lugar mientras sientes que todo se desmorona bajo tus pies. Te levantas cada mañana y te pones la máscara de que todo está bien, de que tienes el control, de que tu fe es sólida, pero en la privacidad de tu corazón sabes la verdad. Sabes que has estado viviendo en el valle demasiado tiempo, que tu fe se ha vuelto tibia, que tus oraciones suenan mecánicas incluso a tus propios oídos, que has olvidado la última vez que sentiste verdaderamente la presencia de Dios de una manera que te sacudiera hasta los huesos. ¿Cuándo fue la última vez que subiste tu montaña? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste atrás el bullicio y te apartaste intencionalmente para buscar el rostro de Dios? No me refiero a esos momentos fugaces de oración mientras conduces al trabajo o esas peticiones apresuradas antes de dormir. Me refiero a un encuentro real, profundo, transformador con lo divino. Jesús no llevó a los 12 discípulos a la montaña, solo llevó a 3. Y hay una razón para ello. No todos están dispuestos a hacer el ascenso. No todos están preparados para ver la gloria, porque la gloria transforma y la transformación duele. Es más cómodo quedarse en el valle donde todo es familiar, donde puedes seguir siendo quien has sido siempre, donde no tienes que cambiar, ni crecer, ni enfrentar las partes de ti mismo que has estado evitando. Pero Dios te está llamando más alto. Está llamándote a un lugar donde tu fe ya no será un concepto abstracto, sino una realidad viviente que arda en tu pecho como fuego inextinguible. Déjame contarte una historia que ilustra profundamente lo que significa responder a ese llamado a subir la montaña, una historia sobre un hombre que vivió hace siglos, pero cuya experiencia resuena con una verdad atemporal que podría ser tu propia historia si tienes el valor de vivirla. Había una vez un monje que vivía en un monasterio remoto en las montañas de Europa del Este, en una época donde la fe era tanto un refugio como un campo de batalla. Este hombre, a quien llamaremos Nicolás, había entrado al monasterio siendo muy joven, huyendo de una vida de pecado y vacío que casi lo destruye. Durante años, Nicolás cumplió diligentemente con todas las obligaciones de la vida monástica, asistía a todos los servicios, recitaba todas las oraciones prescritas, ayunaba en los días señalados, trabajaba en los campos y en la biblioteca copiando manuscritos antiguos. Desde afuera, parecía el modelo perfecto de devoción religiosa, pero dentro de su corazón, Nicolás sentía un vacío que ninguna de estas actividades lograba llenar. Sus oraciones se sentían como palabras lanzadas a un cielo de piedra que nunca respondía. Su fe era más un hábito que una convicción, más una disciplina que un amor. Había conocimiento de Dios en su mente, pero no conocimiento de Dios en su alma. Una noche de invierno particularmente cruda, cuando el viento aullaba entre las torres del monasterio y la nieve caía tan espesa que no podías ver tu propia mano frente a tu rostro. Nicolás se despertó sobresaltado de un sueño inquietante. En el sueño había visto una luz brillante en la cima de la montaña más alta que se elevaba detrás del monasterio. Una montaña que los lugareños llamaban la montaña del silencio, porque supuestamente ningún pájaro cantaba allí y ningún animal se aventuraba por sus laderas. En el sueño, una voz le había dicho claramente: «Sube y encontrarás lo que has estado buscando toda tu vida».
Nicolás intentó ignorar el sueño, convenciéndose de que era solo producto de haber cenado demasiado pan negro o del cansancio acumulado. Pero el sueño se repitió la noche siguiente, y la siguiente, siempre con la misma luz imposiblemente brillante y la misma voz autoritativa. Finalmente, después de una semana de sueños idénticos, Nicolás tomó una decisión que cambiaría el curso de su existencia. Le diría al abad que necesitaba hacer un retiro en soledad, algo que ocasionalmente se permitía a los monjes más experimentados, y subiría esa montaña para descubrir si había algo más que su imaginación jugándole una mala pasada. El abad, un anciano sabio con ojos que parecían ver directamente en tu alma, escuchó la petición de Nicolás con atención inusual. Después de un largo silencio, simplemente asintió y dijo algo que Nicolás nunca olvidaría. Algunos hombres pasan toda su vida en el valle y mueren sin haber conocido verdaderamente a Dios. Otros suben la montaña una sola vez y comprenden en un instante lo que 1000 años de estudio no podrían enseñarles. Ve, pero te advierto, cuando bajes de esa montaña, ya no serás el mismo hombre que subió. Nicolás salió del monasterio al amanecer con nada más que un báculo, un poco de pan, agua y una manta gruesa. La subida fue infinitamente más difícil de lo que había anticipado. El sendero era traicionero, cubierto de hielo en algunos lugares, completamente ausente en otros, donde tenía que trepar sobre rocas puntiagudas que cortaban sus manos incluso a través de los guantes. El frío era tan intenso que sentía que sus pulmones se congelaban con cada respiración. Más de una vez estuvo tentado a darse la vuelta a regresar a la seguridad del monasterio, a convencerse de que todo esto era una locura y que Dios podía encontrarse perfectamente bien en la capilla donde había pasado tantas horas. Pero algo dentro de él, algo más fuerte que el miedo o el dolor, lo seguía impulsando hacia arriba. Subió durante 3 días completos, durmiendo en cuevas pequeñas cuando la oscuridad lo alcanzaba, comiendo su pan con manos temblorosas, orando con una desesperación que nunca antes había experimentado. No eran las oraciones elegantes y estructuradas del monasterio, eran gritos primitivos del alma. Dios, si estás ahí, muéstrate. No puedo seguir viviendo esta vida de fe vacía. Necesito saber que eres real, que todo esto tiene sentido, que mi vida tiene propósito. En la tarde del tercer día, Nicolás finalmente llegó a la cumbre de la montaña. Estaba completamente exhausto, sus provisiones se habían agotado, sus fuerzas estaban al límite, pero había llegado. La cumbre era un lugar extrañamente plano y circular, como si hubiera sido preparado intencionalmente para algún propósito. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo las nubes de naranja y púrpura, y el silencio era tan profundo que Nicolás podía escuchar los latidos de su propio corazón. Se dejó caer de rodillas, no por reverencia, sino por puro agotamiento, y cerró sus ojos. No tenía fuerzas, ni siquiera para formar palabras de oración. Todo lo que podía hacer era permanecer allí, quebrado, vacío, esperando. Y entonces sucedió. Al principio fue sutil, tan sutil que Nicolás pensó que podría estar imaginándolo. Sintió un calor que comenzaba a crecer en su pecho, no el calor físico del fuego, sino algo completamente diferente, un calor que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. Abrió sus ojos y todo había cambiado. La luz del atardecer ya no era simplemente hermosa, era gloriosa. Cada rayo de sol parecía estar vivo, pulsando con significado y propósito. Las montañas que se extendían en todas direcciones no eran solo formaciones geológicas, sino declaraciones de la majestad de Dios. El viento que soplaba sobre su rostro no era simplemente aire en movimiento, sino el aliento mismo del Creador. Y entonces, en el silencio que no era realmente silencio porque estaba lleno de una presencia abrumadora, Nicolás escuchó la voz. No era una voz audible que sus oídos físicos pudieran detectar.
Era una voz que hablaba directamente a su espíritu y decía: Nicolás, hijo mío amado, en ti tengo complacencia. Te he estado esperando. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro curtido de Nicolás. Lágrimas que se congelaban al instante en sus mejillas, pero que él no sentía porque todo su ser estaba consumido por esta presencia abrumadora. Por primera vez en su vida supo sin ninguna sombra de duda que Dios era real, que Dios lo conocía, que Dios lo amaba. No era una creencia intelectual ni una esperanza temerosa. Era conocimiento directo, inmediato, innegable. La gloria de Dios lo envolvía como esa nube luminosa que había envuelto a los discípulos en el monte de la Transfiguración. Nicolás no sabe cuánto tiempo permaneció allí. Podrían haber sido minutos o podrían haber sido horas. El tiempo parecía haber perdido todo significado. Todo lo que sabía era que estaba siendo transformado desde adentro hacia afuera. Todas sus dudas, todos sus miedos, toda la pesadez espiritual que había cargado durante años, todo se estaba quemando en el fuego de esta presencia divina. Vio su vida completa desplegarse ante él como un tapiz. Vio todas sus fallas y pecados, no con condenación, sino con una compasión infinita que lo quebró completamente. Vio también el propósito que Dios había tejido a través de incluso sus peores errores. Cómo cada experiencia dolorosa había sido una preparación para este momento de encuentro. La voz habló de nuevo. He aquí, te he refinado, pero no como a plata. Te he escogido en el horno de la aflicción. Ahora desciende y lleva esta luz a aquellos que permanecen en el valle. Cuando la presencia comenzó a retirarse, Nicolás sintió una mezcla de gratitud abrumadora y pérdida devastadora. Quería quedarse allí para siempre. Quería construir su propia enramada como Pedro había querido hacer. Quería capturar este momento y nunca dejarlo ir. Pero sabía que no podía. Había sido transformado por un propósito, y ese propósito requería que regresara al mundo, que bajara al valle llevando consigo la luz que había recibido en la cumbre. El descenso de Nicolás fue completamente diferente al ascenso. Físicamente seguía siendo difícil y peligroso, pero espiritualmente estaba sostenido por una paz y una certeza que nunca antes había conocido. Cada paso hacia abajo era un paso hacia su verdadero llamado, hacia la misión para la cual había sido preparado. Cuando Nicolás regresó al monasterio una semana después de haber partido, todos notaron inmediatamente que algo había cambiado radicalmente en él. Había una luz en sus ojos que no había estado allí antes, una autoridad tranquila en su presencia que no venía de posición o conocimiento, sino de haber estado en la presencia misma de Dios. El abad lo miró largamente y simplemente asintió, reconociendo en silencio lo que había sucedido. A partir de ese día, Nicolás vivió de una manera completamente diferente. Sus oraciones ya no eran recitaciones mecánicas, sino conversaciones apasionadas con un Dios que sabía que lo escuchaba. Su trabajo ya no era simplemente obligación, sino adoración ofrecida con gozo. Y lo más notable de todo, comenzó a llevar esa luz a otros. Monjes jóvenes que luchaban con las mismas dudas que él había enfrentado, venían a hablar con él y salían transformados. Campesinos del valle que subían al monasterio buscando respuestas, encontraban en las palabras de Nicolás no solo conocimiento, sino vida. No era que Nicolás hubiera aprendido nuevas doctrinas o descubierto secretos teológicos ocultos. Era que había encontrado a Dios de manera personal e íntima, y esa experiencia había cambiado todo. Esta historia de Nicolás nos enseña algo profundamente importante sobre lo que significa responder al llamado de Dios a subir nuestra montaña de transfiguración. No estamos llamados a una religión de rituales vacíos o conocimiento intelectual solamente. Estamos llamados a un encuentro personal con el Dios viviente que transforma radicalmente quiénes somos. El ascenso siempre será difícil,
Siempre requerirá que dejemos atrás nuestra zona de confort, que enfrentemos nuestros miedos, que perseveremos a través del dolor y la duda. Habrá momentos en el camino hacia arriba, donde estarás tentado a darte por vencido, a regresar al valle donde todo era predecible, aunque vacío. Pero si perseveras, si sigues subiendo incluso cuando cada parte de ti quiere detenerse, llegarás a ese lugar de encuentro donde Dios se revela de maneras que superan todo lo que podrías haber imaginado. Y cuando eso sucede, cuando finalmente ves, aunque sea un destello de la gloria divina, cuando escuchas la voz del Padre declarando su amor por ti, nunca volverás a ser el mismo. Ahora quiero que hagamos algo juntos. Quiero que tomemos este momento y lo transformemos en un encuentro genuino con Dios a través de la oración. No importa dónde estés ahora mismo, si estás en tu habitación, en tu auto, caminando por la calle, quiero que este sea tu monte de transfiguración, tu momento de encuentro con lo divino. Así que si puedes, cierra tus ojos, aquieta tu corazón y únete a mí en esta oración que vamos a elevar juntos. Padre Celestial, vengo ante ti en este momento reconociendo que he estado viviendo demasiado tiempo en el valle de la mediocridad espiritual. He permitido que el ruido del mundo ahogue tu voz. He permitido que las distracciones constantes me roben los momentos de intimidad contigo. He estado recitando oraciones en lugar de tener conversaciones reales. He estado cumpliendo con obligaciones religiosas en lugar de buscarte con todo mi corazón. Perdóname, Señor, por todas las veces que he estado satisfecho con conocer acerca de ti en lugar de conocerte verdaderamente. Gracias, Padre, porque así como llamaste a Pedro, Santiago y Juan a subir aquella montaña hace 2000 años, me estás llamando a mí hoy a mi propia montaña de transfiguración. Gracias porque no te has rendido conmigo a pesar de mi tibieza, porque sigues tocando a la puerta de mi corazón, invitándome a una relación más profunda, más real, más transformadora. Gracias por cada momento difícil que ha sido en realidad una preparación para este encuentro contigo. Gracias porque incluso en mi oscuridad más profunda nunca me abandonaste. Señor Jesús, tú que te transfiguraste en aquella montaña revelando tu gloria divina, te pido que te reveles a mí ahora mismo. No necesito ver una luz física que brille como el sol, pero necesito desesperadamente ver tu gloria de una manera que penetre las capas de duda y dureza que se han acumulado alrededor de mi corazón. Necesito escuchar tu voz, hablando directamente a mi espíritu. Necesito saber con certeza absoluta que eres real, que me conoces, que me amas. Rompe las cadenas de la religión muerta que me han mantenido cautivo y lléname de tu vida abundante. Espíritu Santo, fuego purificador de Dios, ven ahora y quema todo en mi vida que no esté alineado con los propósitos del Padre. Quema mi orgullo que me hace pensar que puedo vivir esta vida de fe en mis propias fuerzas. Quema mi miedo que me paraliza y me impide subir la montaña que Dios ha puesto delante de mí. Quema mi apatía que me hace conformarme con una fe superficial cuando Dios está ofreciendo profundidades que no he comenzado a explorar. Quema todas las mentiras que he creído sobre quién soy y sobre quién es Dios y reemplázalas con tu verdad que libera y transforma. Padre, declaro en este momento que estoy dispuesto a subir mi montaña sin importar cuán difícil sea el ascenso. Estoy dispuesto a dejar atrás las comodidades del valle. Estoy dispuesto a enfrentar mis propias sombras. Estoy dispuesto a ser transformado, aunque la transformación sea dolorosa. Dame la fuerza para perseverar cuando quiera rendirme. Dame la fe para seguir creyendo cuando no pueda ver el camino delante de mí. Dame el valor para seguir tu llamado, incluso cuando otros no lo entiendan. Te pido específicamente por las áreas de mi vida donde más necesito experimentar tu poder transformador.
Tú conoces mis luchas, conoces mis adicciones secretas, conoces las relaciones rotas que cargo, conoces los sueños que he enterrado, conoces el dolor que he estado tratando de ignorar. En cada una de estas áreas, te pido que traigas tu luz gloriosa que disipa toda oscuridad. Donde hay ansiedad, trae tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Donde hay desesperanza, trae tu esperanza inquebrantable. Donde hay vacío, trae tu presencia que satisface completamente. Señor, así como hablaste desde la nube en la montaña diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd», te pido que me des oídos verdaderamente atentos para escuchar la voz de Jesús sobre todas las demás voces que compiten por mi atención. En un mundo donde miles de mensajes me bombardean cada día, dame la claridad para discernir tu voz y el compromiso para obedecerla sin importar el costo. Que tu palabra se vuelva más real para mí que las circunstancias que veo. Que tus promesas se vuelvan más confiables que mis propios sentimientos cambiantes. Te pido también que me prepares para el descenso de la montaña, porque sé que después del encuentro viene la misión. Así como Moisés bajó del monte Sinaí con el rostro resplandeciente, así como Jesús bajó del monte de la transfiguración para dirigirse hacia Jerusalén y la cruz, así como Nicolás bajó de su montaña para servir a otros, prepárame para llevar la luz que recibo en tu presencia a aquellos que todavía están en el valle. Dame compasión para los que luchan, dame paciencia para los que dudan, dame palabras de vida para los que están muriendo espiritualmente. Que mi vida transformada sea un testimonio silencioso pero poderoso de tu gloria. Padre, sé que esta oración es solo el comienzo de un viaje mucho más largo. Sé que el encuentro que estoy buscando contigo no es un evento de una sola vez, sino el inicio de una relación cada vez más profunda que se desarrollará a lo largo de toda mi vida. Dame la gracia para ser fiel en los días ordinarios que vendrán después de este momento extraordinario. Ayúdame a recordar lo que experimento aquí cuando enfrente pruebas y tentaciones. Ayúdame a anclarme en tu verdad cuando las tormentas de la vida traten de arrastrarme. Finalmente, te doy gracias anticipadamente por lo que vas a hacer en mí y a través de mí como resultado de este encuentro. Te doy gracias porque tu palabra promete que si te buscamos con todo nuestro corazón, te encontraremos. Te doy gracias porque no hay montaña demasiado alta que tu gracia no pueda ayudarme a escalar. No hay valle demasiado profundo del cual tu amor no pueda rescatarme. Te doy gracias porque así como la gloria que los discípulos vieron en la montaña confirmó su fe y los preparó para los días oscuros que vendrían, tú me estás confirmando y preparando para todo lo que está delante. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, quien se transfiguró para revelarnos la gloria del Padre, quien murió para hacernos dignos de estar en la presencia de Dios y quien resucitó para darnos vida abundante y eterna. Amén. Ahora quiero que sepas algo muy importante antes de que te vayas. Lo que acabas de experimentar en esta oración no fue un accidente ni una casualidad. Dios te trajo a este momento exacto porque tiene un propósito específico para tu vida que no puede cumplirse si permaneces en el valle. Te está llamando más alto, te está llamando más profundo, te está llamando a una intimidad con Él que transformará radicalmente cada aspecto de tu existencia. No ignores este llamado, no lo pospongas. No permitas que las distracciones y las obligaciones del valle te convenzan de que este encuentro puede esperar, porque no puede. Tu alma está hambrienta de esto, tu espíritu está sediento de esto, y Dios está esperando con los brazos abiertos para recibirte en la cumbre de tu montaña. Los próximos días serán cruciales. El enemigo de tu alma va a tratar de robar lo que has recibido aquí. Va a tratar de convencerte de que nada realmente sucedió, de que todo fue solo emoción pasajera. No le creas. Protege este momento escribiendo lo que experimentaste, compartiendo tu testimonio con alguien de confianza,
tomando pasos concretos hacia esa vida transformada a la que Dios te está llamando. Recuerda que la transfiguración de Jesús no fue el final de su misión, sino la preparación para su destino final en Jerusalén. Tu encuentro con Dios en tu montaña tampoco es el final, es el comienzo de todo para lo cual has sido creado. Ve en paz, hijo amado de Dios, hija preciosa del Altísimo, sabiendo que la luz que has visto hoy en tu espíritu es solo un destello de la gloria que te espera cuando finalmente veas a Dios cara a cara. Hasta entonces, camina en esa luz, vive en esa luz, comparte esa luz con todos los que encuentres. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo te acompañen, no solo hoy, sino todos los días de tu vida, hasta que llegues a esa montaña eterna donde la gloria nunca se desvanece y la presencia de Dios es todo en todos. Amén y amén.